El cementerio que no aparece en los mapas, y alguien sigue enterrando cuerpos allí. Hay lugares que el mundo ha decidido olvidar, no porque sean irrelevantes, no porque nadie los haya visto nunca, sino porque algo, en algún momento, obligó a borrarlo todo. Lo que voy a contarte esta noche no está verificado por ninguna autoridad oficial. Ningún periódico lo ha publicado, ningún mapa lo señala. Pero las coordenadas existen, las fotos existen, y las tumbas también. Y lo más perturbador de todo es que algunas de esas tumbas llevan fechas de este año. Todo comenzó en un foro de internet que ya no existe. No uno de esos foros de conspiraciones ruidosas y teorías absurdas donde cualquiera puede escribir cualquier cosa y todo suena igual de poco creíble. Era un espacio pequeño, casi íntimo, donde personas de distintos países compartían hallazgos cartográficos, anomalías en Google Maps, zonas pixeladas sin explicación, terrenos que aparecían y desaparecían entre actualizaciones de satélite. El hilo se llamaba simplemente Coordenadas Prohibidas. No había ningún moderador. Las publicaciones podían tener meses de diferencia entre ellas. Algunos usuarios escribían una sola vez y desaparecían para siempre. No había forma de saber si alguien había abandonado el foro o si simplemente había dejado de existir en el sentido más literal. Yo llegué ahí por accidente, como llega uno a la mayoría de los lugares que terminan cambiándote. Buscaba información sobre un pueblo abandonado en el norte de España, una de esas aldeas que el franquismo dejó vacías o que simplemente se fueron muriendo de soledad durante las décadas de emigración interior. Hay cientos de ellos, diseminados por la geografía española como cicatrices que el paisaje fue cubriendo lentamente de vegetación. Y en medio de esa búsqueda, entre decenas de resultados irrelevantes, apareció un enlace que no debería haber estado ahí. Era una captura de pantalla de Google Earth, una imagen en baja resolución, tomada de noche o con un filtro oscuro que hacía difícil distinguir los detalles. Mostraba lo que parecía ser un claro circular en un bosque denso. No había carreteras que llegaran hasta él, no había señales de vida humana cercana, ningún edificio, ninguna cerca, ninguna estructura visible. Pero en ese claro, perfectamente distinguibles incluso en esa resolución deficiente, había filas de pequeñas elevaciones rectangulares. El comentario debajo decía solo esto: no aparece en ningún mapa. Fui allí. No voy a volver. No había firma, no había fecha visible. El enlace al hilo original ya estaba roto, pero la imagen se quedó conmigo. Debería haber cerrado la pestaña. Eso es lo que hace la gente sensata cuando encuentra algo que no quiere comprender del todo. Pero hay algo en ese tipo de hallazgos que activa una parte primitiva del cerebro, esa que todavía recuerda que ignorar ciertas señales tiene consecuencias. Una especie de curiosidad que no es placentera, sino compulsiva, obsesiva, como si el propio miedo fuera el anzuelo, y la razón no tuviera ningún papel en la decisión. Pasé las siguientes semanas intentando encontrar más información sobre esa imagen. Las coordenadas no estaban en la captura, habían sido cortadas deliberadamente con una precisión que sugería que quien la había recortado sabía exactamente lo que hacía y por qué. Pero el bosque tenía características específicas que no eran genéricas: la densidad de los árboles, la forma exactamente circular del claro, lo que parecía ser un pequeño riachuelo en el borde inferior derecho de la imagen, y la manera en que la sombra caía sobre las elevaciones rectangulares sugería una latitud y una orientación que podían acotarse si uno sabía cómo hacerlo. Empecé a hacer búsquedas cruzadas de topografía. Comparé la forma del claro con imágenes de satélite de distintas regiones forestales de la península ibérica. Revisé registros de terrenos no catalogados, zonas de monte bajo sin titularidad clara en las bases de datos catastrales, áreas que en los mapas municipales simplemente aparecen marcadas como terreno no urbanizable de especial protección, sin más detalle, sin historia visible. Hay más de esos lugares de lo que crees, mucho más. España tiene cientos de miles de hectáreas de monte que nadie administra de forma activa, que nadie visita regularmente, que no tiene propietario registrado desde hace décadas, fincas que quedaron sin herederos después de la guerra civil o de las epidemias,
Fincas que se perdieron en la burocracia de la posguerra o en los laberintos administrativos de comunidades que desaparecieron, zonas que los mapas municipales registran de una forma y la realidad geográfica muestra de otra completamente distinta. Son los márgenes del mapa, los espacios en blanco que la cartografía oficial no sabe qué hacer con ellos y entonces simplemente los deja estar. Y en los márgenes del mapa pasan cosas que nadie documenta, cosas que nadie tiene interés en documentar. Después de 3 semanas de búsqueda sistemática, con el método de comparación topográfica, había acotado la zona a 3 posibles localizaciones en la meseta central. No era certeza, era probabilidad, pero era algo. Y entonces, lo que buscaba me encontró a mí. Un mensaje en mi correo. Remitente desconocido, sin nombre asociado, con una dirección de esas generadas automáticamente, una mezcla de letras y números sin coherencia aparente. El asunto era una sola palabra: encontrado. Dentro había 2 cosas: un archivo de texto con 3 líneas y una imagen adjunta. Las 3 líneas decían: no uses GPS en la carretera principal, aparca antes del puente viejo, entra por el margen izquierdo del río, no por el derecho. Y las coordenadas. Leí ese mensaje 3 veces, luego lo leí una 4ª. Pensé en la posibilidad de que fuera spam, de que fuera algún tipo de engaño, de que fuera la broma elaborada de alguien que estaba siguiendo mis búsquedas de alguna manera que no comprendía. Pero la imagen adjunta era otra captura de satélite, más nítida que la anterior. Mostraba el mismo claro visto desde un ángulo diferente, con una resolución que permitía distinguir detalles que en la primera imagen eran solo sugestiones. Las elevaciones rectangulares eran inconfundibles en esta versión. Tumbas, filas y filas de tumbas. Al menos 40, puede que más dependiendo de cómo se contara lo que estaba en los bordes del claro, donde la sombra de los árboles hacía difícil separar las formas. Y lo que heló cada centímetro de mi piel fue lo que había en el borde derecho de la imagen, casi fuera de encuadre, en una de las tumbas más cercanas a la línea de árboles. Un pequeño punto de color. Amplié la imagen todo lo que la resolución permitía. Flores. Flores frescas sobre la tierra. No le dije a nadie a dónde iba. Eso fue un error. Lo sé ahora, con claridad que solo la distancia y el tiempo dan. Salí un sábado por la mañana, a finales de octubre. El cielo tenía ese color metálico que tiene en los días en que la lluvia no termina de decidirse. Esa luz difusa y sin sombras que lo hace todo parecer más plano de lo normal, como si el mundo estuviera imprimiendo en modo borrador. Conduje durante poco más de 2 horas hacia el interior, siguiendo primero la autovía y luego carreteras secundarias que se iban estrechando de forma casi imperceptible, como si el camino mismo fuera cerrándose sobre ti a medida que te adentrabas. 2 carriles que se volvían 1,5, 1,5 que se volvían 1. Asfalto que dejaba paso a gravilla en algunos tramos y luego volvía a ser asfalto, pero un asfalto más viejo, más agrietado, con esa textura que tienen las carreteras que llevan años sin que nadie las repare porque nadie que importe las usa. La zona era familiar en su aspecto general, ese tipo de paisaje del interior español que los turistas nunca ven, lejos de las costas y de las ciudades que aparecen en las postales. Encinas viejas y retorcidas sobre tierras pardas y pedregosas, pueblos pequeños con bares que cierran a las 5 de la tarde y plazas vacías entre semana, con ese silencio de los lugares donde la gente joven se fue hace décadas y los mayores ya no tienen energía para llenar el espacio. Perros que te miran desde las cunetas sin ladrar. Ese detalle siempre me inquieta. Un perro que te mira sin ladrar es un perro que ha aprendido que no merece la pena llamar la atención. Seguí las indicaciones del mensaje. Aparqué antes del puente viejo, tal como decía. Era un puente de piedra sobre un río que en esa época del año llevaba apenas un hilo de agua marrón, apenas suficiente para que el sonido del agua fuera perceptible. El puente no tenía nombre en ninguna señal porque no había señales de ningún tipo, solo piedra vieja sobre piedra vieja,
con musgo en las juntas y un parapeto bajo que dejaba ver el cauce seco por ambos lados. No había otros coches aparcados, no había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Salí del coche. El silencio fue lo primero que noté. Y cuando digo silencio, no me refiero a la ausencia de ruido mecánico, a la que uno se acostumbra cuando vive en ciudad y que resulta familiar y reconfortante. Me refiero a algo diferente, más denso, más activo. El tipo de silencio que tienen los lugares donde los animales han aprendido a callarse, donde algo ha enseñado a todo lo que tiene 4 patas o alas que hacer ruido en este territorio específico tiene consecuencias. Revisé el teléfono antes de empezar a caminar. Una barra de señal. Luego, ninguna. Seguí el margen izquierdo del río durante aproximadamente 20 minutos. La vegetación fue haciéndose más alta y más cerrada a medida que avanzaba. Los arbustos de retama y jara del borde del camino dejaron paso a encinas cada vez más grandes y más juntas, y estas a su vez dejaron paso a pinos, que es siempre un cambio que sientes en la calidad del aire antes de verlo con claridad. El aire bajo los pinos es diferente, más espeso, más cargado con algo resinoso y oscuro que en pequeñas dosis es casi agradable, pero que en cantidades grandes produce una especie de opresión sutil. El suelo se volvió más blando bajo los pies, con esa consistencia de tierra que ha absorbido muchas lluvias y no las ha soltado del todo. Una tierra que quede bajo el peso de una manera que la tierra seca no hace, que conserva la huella de tus pasos unos segundos más de lo que esperarías. A mi izquierda, el río seguía su curso. A mi derecha, el bosque se cerraba en sombras cada vez más opacas. No había sendero visible en ninguna dirección. Caminaba entre los árboles guiándome por el sonido del agua, que era lo único constante, lo único que no cambiaba. El cielo había desaparecido casi por completo bajo el techo de ramas entrelazadas. La luz era pálida y difusa, como filtrada a través de varias capas de algo que no era exactamente niebla, pero que tenía su misma capacidad para suavizar los contornos y hacer que las distancias resultaran difíciles de calcular. Empecé a pensar que me había perdido. No de manera alarmante. Todavía tenía el río a mi izquierda. Todavía podía volver sobre mis pasos si era necesario. Pero la sensación de no saber exactamente dónde estaba en relación con el punto de origen tenía ese peso específico que tienen las pequeñas desorientaciones cuando estás solo en un lugar desconocido. Revisé el teléfono. Sin señal. La foto de satélite que había descargado antes de salir de zona de cobertura mostraba que el claro debería estar a unos 200 metros al norte del punto donde había aparcado. Llevaba más tiempo que eso caminando. Pensé en volver, pero entonces el río dobló hacia el norte y el bosque se abrió. El claro era exactamente como en la imagen, circular, con esa geometría que los espacios abiertos en mitad de la naturaleza raramente tienen de manera espontánea. Rodeado de pinos por todos lados, formando una pared vegetal casi continua, con esa extrañeza profunda de los espacios que la vegetación debería haber cubierto por completo, pero que por alguna razón permanecen despejados, como si algo bajo tierra impidiera que los árboles crecieran ahí, como si el suelo rechazara las raíces. Me detuve en el borde. Necesité un momento para procesar lo que estaba viendo. Porque una cosa es ver una imagen de satélite, por nítida que sea, y otra cosa es estar ahí, con tus propios pies a 2 metros del límite de ese espacio, sintiendo cómo cambia el ambiente a medida que la línea de árboles queda atrás, cómo la temperatura baja 2 o 3 grados sin ninguna razón aparente relacionada con la vegetación o la exposición al viento, cómo el sonido del río, que había sido mi guía durante todo el camino, desaparece, aunque sabes con certeza que está a menos de 15 metros a tu espalda. Como si el claro absorbiera el sonido, como si el silencio tuviera aquí una consistencia diferente. Las tumbas estaban ahí, más de las que aparecían en la foto, incluso en la más nítida. Desde el borde del claro pude contar al menos 60,
dispuestas en filas que seguían alguna lógica que no era la de un cementerio oficial, con ese orden geométrico y burocrático, pero que tampoco eran caóticas. Había una intención, una mente que había decidido qué iba dónde, un criterio. Algunas tumbas eran simplemente montículos de tierra con una cabecera del tipo de piedra que uno puede encontrar en cualquier lecho de río cercano. Otras tenían cruces de madera oscurecida por los años, con la pintura blanca descascarillada hasta no ser más que un recuerdo de color. Cruces de metal oxidado, de diferentes tamaños, y algunas, las que más tiempo tardé en identificar correctamente, eran simplemente marcadores planos, rectangulares, horizontales, de un material oscuro que en la luz difusa del claro parecía casi negro. Tardé varios segundos en reconocerlo. Pizarra. Losas de pizarra colocadas horizontalmente sobre la tierra, al nivel del suelo, como si no quisieran ser vistas de lejos. Me adentré en el claro. Cada paso sonaba diferente a cómo había sonado en el bosque. La tierra bajo mis pies tenía una consistencia distinta, más esponjosa, más viva de una manera que resultaba difícil de articular, como si el suelo tuviera más profundidad de la que debería, como si debajo hubiera capas y capas de algo, como si bajo esa tierra hubiera espacios que no eran tierra. Las primeras tumbas que examiné de cerca eran claramente antiguas. Las cruces de madera estaban casi podridas, con la madera esponjosa y oscura de las cosas que llevan décadas expuestas a la humedad del bosque. Las piedras de cabecera tenían inscripciones que el tiempo había borrado casi por completo, reduciendo nombres y fechas a texturas irregulares en la superficie de la roca, a sugerencias de letras que el tacto de los dedos podía intentar descifrar, pero que los ojos ya no conseguían leer. Solo en algunas podías adivinar algo. En una, lo que parecía ser una inicial. En otra, un número, quizás parte de una fecha. En una tercera, un apellido corto, de 3 o 4 letras, tan común que podría haber pertenecido a 100 personas distintas. Me dije que era un cementerio rural olvidado. Eso existe. No es infrecuente en la geografía española. España tiene cientos de cementerios rurales informales, sobre todo en zonas donde durante la Guerra Civil o en los años inmediatamente posteriores no había recursos ni autorización para sepelios que siguieran el protocolo oficial. Familias que enterraban a sus muertos en terrenos propios o en montes comunales, porque no tenían otra opción. Aldeas enteras que desaparecieron durante la depresión económica de los años 40 y 50, que se vaciaron en la emigración masiva hacia las ciudades y dejaron atrás no solo sus casas, sino también sus muertos, los nombres de sus muertos, la memoria de dónde habían sido enterrados. Me lo dije. Y durante los primeros 10 minutos que pasé en ese claro, mientras avanzaba entre las filas de tumbas antiguas con la cámara del teléfono registrando todo lo que podía, me lo creí. Era una explicación racional. Era una explicación que existía en el mundo real. Pero entonces llegué a la sección del fondo del claro, la parte más alejada del río, más cercana a la línea de árboles del norte. Y ahí fue cuando el frío se instaló de verdad. No en la piel, más adentro.
Saqué el teléfono. Sin señal, como esperaba. Empecé a fotografiarlo todo de manera sistemática, tratando de separar la urgencia que sentía de la necesidad de ser metódico. Las tumbas antiguas, las recientes, las flores sobre la tierra fresca, la disposición general del claro, la línea de pinos en el perímetro. Me moví despacio, pasillo por pasillo entre las tumbas, intentando registrar cada detalle visible. Fue durante esa tarea cuando empecé a prestar atención a las losas de pizarra. Las había pasado por alto en el primer recorrido porque estaban al nivel del suelo, y la vegetación rala que crecía entre ellas las hacía casi invisibles si no caminabas directamente sobre la fila correcta. Pero de cerca, examinadas con la pantalla del teléfono como linterna improvisada, tenían inscripciones, no grabadas en la piedra con cincel como en los cementerios de verdad, escritas, con algo que parecía un marcador permanente de los que se usan para marcar cajas de mudanza o identificar herramientas. La escritura era pequeña, apretada, con esa letra de alguien que ha aprendido a hacer mucho en poco espacio. En la primera losa que examiné con detenimiento solo podía distinguir con claridad una fecha. Este año, el mes de julio. En la segunda, este año, el mes de septiembre. En la tercera, la escritura estaba más deteriorada por la humedad, como si hubiera llovido varias veces directamente sobre la losa sin que nadie la limpiara, pero la fecha era legible. Este año, el mes de octubre. Octubre. Llevábamos 3 semanas de octubre. Me quedé mirando esa fecha durante varios segundos que se sintieron mucho más largos de lo que fueron. Alguien había sido enterrado ahí hacía menos de un mes. Y esa quietud, esa inmovilidad perfecta y voluntaria, era infinitamente más aterradora que cualquier movimiento hubiera podido ser. Lo que sientes en esos momentos no es el miedo de las películas de terror, no es la adrenalina instantánea y la reacción de huida que el cine nos ha enseñado a esperar. No es el corazón desbocado y el grito en la garganta. Es otra cosa. Es un frío que empieza en algún lugar del centro del pecho, entre el esternón y la columna, y que se extiende hacia afuera muy despacio, como si tu propio sistema nervioso estuviera tomando más tiempo del habitual para procesar la información que los ojos le están enviando, como si alguna parte de ti supiera, antes de que el pensamiento consciente haya terminado de formarse, que algo está fundamentalmente mal en la imagen que estás viendo. Una especie de reconocimiento primario. Me quedé quieto durante lo que calculé que fueron unos 20 o 25 segundos. La figura no se movió. Entonces hice algo que en retrospectiva fue lo más estúpido que podría haber hecho. Saqué el teléfono del bolsillo y lo apunté hacia la figura, activando la cámara con la esperanza de que el zoom digital me diera más detalle del que mis ojos podían distinguir a esa distancia. Sin señal, sin flash activo, porque no quería anunciar mi posición más de lo que ya lo hacía. La pantalla me devolvió una imagen oscura, subexpuesta, con el granulado digital de las fotos tomadas en condiciones de poca luz. La figura, si es que aparecía en la imagen, era solo una mancha más entre las manchas oscuras de los troncos. Bajé el teléfono. Levanté los ojos. La figura seguía ahí, pero ahora me parecía más cerca. No puedo afirmar con certeza absoluta que se había movido mientras yo miraba la pantalla del teléfono. El miedo distorsiona las percepciones de distancia y escala de maneras que están bien documentadas. Lo sé, lo había leído. Cuando el sistema nervioso está bajo estrés agudo, el córtex visual trabaja de forma diferente y puede equivocarse en sus cálculos espaciales de maneras que parecen imposibles cuando se está tranquilo. Pero me parecía más cerca. 5 metros más cerca quizás más. Y el sonido comenzó de nuevo. Ese crujido rítmico que había oído antes, pero ahora más claro, sin la atenuación de los primeros segundos, con esa cualidad específica que tiene el sonido de unos pasos sobre tierra y hojas secas, inconfundible para cualquiera que haya caminado alguna vez por un bosque. Pasos, lentos, medidos, sin apresuramiento. El tipo de pasos de alguien que no tiene prisa. Empecé a retroceder, despacio al principio,
manteniéndome de cara a la línea de árboles, sin darle la espalda a la figura, como hacen los animales cuando sienten que están en peligro, pero todavía no han decidido en qué dirección está la salida. El claro me parecía más grande que antes. El borde por donde había entrado, el punto donde el bosque se abría junto al río, parecía más lejos de lo que recordaba que estaba. ¿Había cambiado de dirección sin darme cuenta mientras fotografiaba las tumbas? ¿O era el miedo el que distorsionaba las distancias? La figura salió del borde del bosque. La vi claramente entonces, a medida que avanzaba hacia el espacio abierto del claro. Un hombre. Mayor, aunque es difícil decir cuánto con exactitud, porque el tipo de vida que escribe en la cara de una persona no siempre refleja el número de años que ha vivido. Podía tener 60 años, podía tener 70. Vestía ropa de trabajo de campo, oscura y funcional. Pantalones de pana gruesos, una chaqueta de caza con muchos bolsillos y botas de cuero marrón con la caña alta. Llevaba algo en la mano derecha, una herramienta larga, una pala. Se movía sin urgencia, sin carrera, con esa economía de movimientos que tienen las personas que han trabajado con el cuerpo toda su vida y han aprendido a no desperdiciar energía en nada que no sea estrictamente necesario. Caminaba en diagonal a través del claro, no directamente hacia mí, pero tampoco describiendo una trayectoria que pudiera interpretarse como casualidad o indiferencia. Se detuvo a unos 15 metros. Nos miramos. Su expresión era completamente difícil de leer. No era la expresión de alguien que ha sido sorprendido en un lugar donde no debería estar. Era la expresión de alguien que ha llegado exactamente al lugar al que tenía que llegar y está evaluando una situación inesperada con la calma de quien tiene larga experiencia evaluando situaciones inesperadas. Habló primero. Una sola frase. Dijo: «Aquí no debería usted estar». No como una amenaza, no con agresividad ni con el tono de alguien que te está expulsando de su propiedad, con la misma cadencia informativa que usaría alguien para avisarte de que estás a punto de pisar una zona inestable, de que hay corriente bajo la superficie del agua que tienes intención de cruzar. Simple, casi amable, más aterrador por eso. Le pregunté qué era ese lugar. Me miró durante un momento que se alargó de forma incómoda, con esa mirada de alguien que está procesando más cosas de las que la pregunta superficial sugiere. Luego miró las tumbas a su alrededor, lentamente, como si la respuesta fuera obvia y estuviera esperando a que yo mismo la llegara. «Un lugar donde se descansa», dijo al final. Le pregunté si era él quien mantenía el cementerio. Alguien tiene que hacerlo. Le pregunté por las tumbas nuevas, por la tierra recién removida, por las flores. Algo cambió en su cara cuando hice esas preguntas. No mucho, no dramáticamente, solo una pequeña tensión alrededor de los ojos, en la comisura de la boca, el tipo de cambio mínimo que aparece cuando una conversación ha cruzado una línea que el interlocutor había establecido de manera implícita y unilateral, una línea que el otro no sabía que existía. «Eso no es asunto suyo», dijo al final. Y luego añadió algo que no esperaba en absoluto. «No ha tomado fotos, ¿verdad?». No era una pregunta formulada como pregunta, era una evaluación formulada como pregunta, que es algo completamente distinto. Me estudió la cara durante esos segundos y entendí que estaba buscando la respuesta en mi expresión, en mi postura, en cualquier señal involuntaria que le dijera lo que necesitaba saber antes de decidir qué hacía a continuación. Dije que no. Y en el mismo momento en que lo dije, supe que él supo que mentía. Lo que siguió a continuación es difícil de narrar con la precisión lineal que tienen las cosas cuando las cuentas después, no porque no lo recuerde, lo recuerdo con una claridad perturbadora, con ese tipo de nitidez que tienen los recuerdos formados bajo estrés intenso, que el cerebro graba con más detalle que los ordinarios, como si supiera que van a ser revisados muchas veces, sino porque la secuencia de decisiones y movimientos que tomé en los siguientes minutos
Fue una mezcla de instinto y pánico que solo tiene coherencia narrativa cuando la cuentas ordenando los hechos en un arco que en el momento no existía. El hombre no me persiguió, no sacó ningún arma, no gritó, no corrió hacia mí, no dijo nada más. Simplemente se quedó mirándome con la pala en la mano mientras yo empezaba a moverme hacia el borde del claro, mientras aumentaba el paso, mientras cruzaba ese borde y entraba de nuevo bajo la línea de árboles y el bosque empezaba a cerrar la vista entre nosotros. Lo último que vi antes de que los pinos lo ocultaran por completo fue su figura quieta en el centro del claro, la pala apoyada en el suelo con las dos manos sobre el mango, los ojos siguiéndome sin que el resto del cuerpo se moviera un centímetro. Y algo más, detrás de él, en la línea de árboles del fondo del claro, otras dos figuras, tan quietas como él, también mirando. Corrí, no con elegancia ni con dirección clara. Corrí como corre alguien que no sabe exactamente hacia dónde corre, solo que el impulso de alejarse del lugar donde está es más fuerte que cualquier cálculo racional sobre la dirección más eficiente. Las ramas bajas me golpeaban la cara y los brazos. El suelo irregular me hacía tropezar cada pocos metros. El río, que durante todo el camino de ida había sido mi guía constante, había desaparecido por completo del rango del oído. O quizá era que mi propio estruendo al correr ahogaba cualquier otro sonido. Caí 2 veces. La primera me hice un corte en la palma izquierda con una raíz que sobresalía del suelo. Sangraba lo suficiente para que notara el calor en la mano, pero no tanto como para detenerme. La segunda caída fue contra una piedra grande, con la rodilla, y el dolor fue suficientemente agudo como para hacerme detener involuntariamente. Me detuve. Jadeé. Escuché. Nada. Solo mi propia respiración, errática y demasiado alta. Ningún paso detrás de mí, ningún crujido de ramas, ninguna voz. Solo el bosque, cerrado y oscuro, con la misma quietud que había tenido desde el primer momento. Me obligué a respirar más despacio. Miré el teléfono, batería al 38%, sin señal. Intenté orientarme. El río tenía que estar a mi derecha si caminaba hacia el sur. El coche estaba al sur. El puente estaba al sur. Me moví con más calma, o intenté moverme con más calma, que no es exactamente lo mismo. Encontré el río 12 minutos después. Lo oí antes de verlo, ese murmullo constante y pacífico que en ese momento sonó como la cosa más reconfortante del mundo. Seguí su margen hacia el sur. La luz había cambiado de manera notable. El cielo sobre los árboles estaba más oscuro de lo que esperaba para la hora que debería ser, según el tiempo que calculaba que había pasado. Había tardado más en ese claro de lo que creía. El puente apareció al doblar un recodo del río, y me detuve un momento para mirarlo, para verificar que era real, antes de cruzarlo. El coche estaba donde lo había dejado. Arranqué el motor. Salí de allí sin mirar atrás ni una sola vez. Fue en la primera carretera comarcal, al recuperar señal, cuando las notificaciones empezaron en serie. Mensajes de texto de varios números desconocidos. El primero decía: ha encontrado lo que no debería haber encontrado. El segundo: las fotos no van a revelar nada útil. El tercero: olvídelo. Aparqué en el arcén. Las manos me temblaban lo suficiente como para que me costara mantener el teléfono quieto en la pantalla. Los mensajes eran de 3 números distintos, ninguno registrado en mis contactos, ninguno con un prefijo de operadora que pudiera identificar con facilidad. ¿Cómo sabían mi número? No había dado mis datos a nadie en ningún foro. El correo con las coordenadas llegó a una cuenta secundaria que uso exclusivamente para suscripciones y registros en sitios web, no vinculada a mi nombre real ni a mi número de teléfono en ninguna manera que yo comprendiera. Revisé las fotos que había tomado en el claro. 94 imágenes. Las primeras 20 eran claras, nítidas, tomadas con buena luz y buena distancia focal. Mostraban las tumbas antiguas con suficiente detalle para identificar inscripciones parciales. Pero después, algo cambiaba. Las imágenes seguían mostrando el claro, las tumbas, el suelo, pero en algunas los ángulos no coincidían con lo que recordaba haber fotografiado.
encuadres que implicaban una posición que no era la mía, una altura diferente, una orientación que yo no había tenido en ningún momento, como si alguien más hubiera tomado algunas de esas fotos, con mi teléfono. Pasé cada imagen una por una, desde el principio, y en la imagen número 62, en el borde inferior izquierdo del encuadre, parcialmente cortada por el límite de la foto, había algo que no debería estar ahí. Una mano, no la mía. Una mano más vieja que la mía, con los nudillos grandes y deformados de alguien que ha trabajado con las manos durante décadas, con tierra oscura bajo las uñas. Borré las fotos, todas. No quería borrarlas. Todavía, meses después, me pregunto si fue la decisión correcta o si cometí un error que no tiene vuelta atrás. Pero en ese arcén, con las manos temblando y esos mensajes en la pantalla y el recuerdo fresco de esa mano que no era la mía en mi teléfono, borrar las fotos fue lo que hice. Luego conduje durante 2 horas hasta casa sin parar en ningún sitio, sin encender la radio, sin llamar a nadie. Las semanas siguientes fueron extrañas de una manera que resulta difícil describir con precisión. No con eventos dramáticos, no con apariciones, ni con ruidos inexplicables, ni con las cosas que pasan en las historias de terror. Nada de eso, solo una sensación. La sensación de que algo en el mundo ordinario había cambiado de manera tan sutil que resultaba imposible señalar exactamente qué era diferente. Como cuando en una habitación familiar alguien ha movido un mueble solo unos centímetros y no lo ves hasta que tropiezas con él en la oscuridad. Dormí mal durante semanas, no pesadillas, solo insomnio. Esa vigilia extraña de las 3 de la madrugada en que la mente trabaja en silencio sobre cosas que durante el día el ruido y la actividad no dejan procesar. Cuando los mecanismos de defensa psicológica están más bajos y los pensamientos que uno ha estado evitando conscientemente encuentran el camino. Pensé en el hombre del claro, en su calma, en la manera específica en que había formulado la pregunta sobre las fotos, en la manera en que había sabido que mentía. Pensé en las 2 figuras detrás de él, pensé en los mensajes que llegaron en el momento exacto en que recuperé señal. Y pensé sobre todo en algo que no había mencionado en las primeras notas que tomé esa noche, cuando llegué a casa y escribí todo lo que recordaba con la urgencia de quien siente que los detalles se evaporan si no los fija en papel. Algo que había visto en los últimos segundos en el claro, antes de que el bosque cerrara la vista entre nosotros. Algo que había visto mientras retrocedía hacia el borde, mientras cruzaba entre 2 de las tumbas antiguas. En una de las losas de pizarra del suelo, una inscripción con ese marcador permanente, esa letra apretada y pequeña. Un nombre. No quiero escribir ese nombre aquí, no porque sea famoso, no porque pudiera ser reconocido por nadie que esto escuche, sino porque era el apellido de alguien de mi familia. Un apellido poco común, no de esos que comparte una gran proporción de la población española. Uno específico, de esos que cuando lo mencionas en compañía y alguien dice que también lo lleva, preguntas de dónde es su familia, porque hay probabilidades reales de que haya alguna conexión. Un apellido que llevo yo también. La losa tenía una fecha del año pasado. Nadie de mi familia murió el año pasado. Nadie de mi familia había desaparecido. Nadie había dejado de dar señales de vida. Pero el nombre estaba ahí, en esa losa, en ese cementerio que no existe. Intenté volver. Lo sé, fue una estupidez del calibre de las que no se justifican fácilmente, pero que se comprenden cuando se tiene en cuenta lo que estaba en juego para mí. Pero necesitaba verificar que lo había visto correctamente, que el miedo no había distorsionado una inscripción parcialmente legible hasta hacerla parecerse a algo que no era, que mi cerebro no había completado un nombre familiar a partir de fragmentos de letras y la predisposición de la mente humana a encontrar patrones familiares incluso donde no los hay. Volví 2 semanas después. Misma ruta, mismo aparcamiento antes del puente, margen izquierdo del río hacia el norte. Caminé durante 40 minutos. Caminé hasta donde el bosque se volvía imposiblemente denso y el terreno empezaba a subir hacia una ladera que no recordaba haber visto antes. El claro no estaba.
No en el lugar donde recordaba haberlo encontrado, no en ningún lugar que pudiera alcanzar siguiendo el río hacia el norte desde el puente. Solo bosque. Bosque continuo, sin aperturas, sin claros. Volví al coche convenciéndome de que me había desorientado, que había tomado algún recodo equivocado, que el claro estaba ahí, que yo no había sabido encontrarlo. Pero cuando llegué al puente, vi algo que tampoco había estado ahí la primera vez. Sobre el pretil de piedra, en el lado derecho del puente, colocada con la misma intención con que se colocan las flores sobre las tumbas, había una piedra plana, una piedra de pizarra, con algo escrito a marcador permanente en la superficie lisa. Me acerqué. Decía: aquí ya no hay nada que ver, no vuelva. Nunca encontré de nuevo el foro donde empezó todo. La dirección desde la que me llegaron las coordenadas ya no existía cuando intenté responder. Los 3 números de los mensajes estaban fuera de servicio. Hice búsquedas durante semanas. Intenté reconstruir el hilo original del foro, encontrar a los usuarios que habían publicado en él, rastrear la imagen de satélite hasta algún origen identificable. Nada. Como si todo hubiera sido diseñado cuidadosamente para abrirme una puerta, empujarme hacia adentro y luego desaparecer sin dejar rastro. Hay cosas que aprendes cuando empiezas a investigar este tipo de lugares con la seriedad que merece lo que has visto con tus propios ojos. España tiene una historia de enterramientos no documentados que se extiende mucho más allá de lo que la narrativa oficial reconoce. No solo las fosas comunes de la Guerra Civil, que son la referencia más conocida y la más documentada, aunque todavía insuficientemente. Hay otros tipos de enterramientos informales que existen en los márgenes de la sociedad y que no tienen ninguna relación directa con la violencia política. Comunidades rurales que históricamente gestionaban a sus muertos al margen del sistema oficial, por razones que desde dentro tienen una lógica que desde fuera resulta imposible de juzgar en términos simples. Pero hay otro tipo de cementerio informal, el tipo en el que las personas que ahí descansan no llegaron ahí de manera natural, el tipo en el que las flores son frescas y la tierra es reciente, y nadie en ningún registro ha reportado su ausencia. No sé qué vi en ese claro. No sé quién era el hombre con la pala. No sé qué había debajo de esa tierra recién removida. Podría haber explicaciones que no implican nada terrible. Podría haber contextos que yo no desconozco y que, si los conociera, reencuadrarían todo lo que vi de una manera completamente distinta. Pero hay una cosa que no puedo explicar de ninguna manera que me deje tranquilo cuando me la planteo en la quietud de las 3 de la madrugada. El nombre en la losa, mi apellido, en una tumba de un cementerio que no existe. Hace 3 semanas recibí otro correo, remitente desconocido, dirección automática, diferente patrón que las anteriores, pero inconfundiblemente generadas del mismo modo. Asunto: una sola pregunta. ¿Encontró lo que buscaba? Solo había una imagen adjunta. Una foto tomada desde el interior de un coche con la irregularidad de composición de las fotos tomadas sin que el fotógrafo pueda mirar la pantalla. Mostraba el aparcamiento antes del puente viejo y mi coche aparcado en él. La fecha en los metadatos de la imagen era la de mi segunda visita, el día en que volví y no encontré el claro. Alguien estuvo ahí ese día. Alguien me vio llegar. Alguien me vio recorrer el río durante 40 minutos sin encontrar nada. Alguien me vio volver al coche con las manos vacías y quiso que yo supiera, con precisión, que me había visto. No he respondido al correo. No he vuelto a esa zona. He pensado en ir a la policía, pero ¿qué exactamente les digo que termine en una conversación de 20 minutos que concluye con que no hay delito que denunciar? Que encontré un cementerio en un bosque y un hombre con la pala me dijo que me fuera. Que recibo correos de remitentes anónimos que contienen fotos de mi coche. Sin las fotos que borré, sin coordenadas que pueda dar porque fueron enviadas a través de canales que ya no existen, sin ninguna prueba concreta más que mi relato de lo que vi, no tengo nada que llevar a ninguna institución que vaya a tomar en serio. Solo mi palabra y la memoria de ese nombre en la losa. Pero hay algo que me sigo preguntando. Algo que impide que pueda construir una narrativa coherente sobre todo esto, que me permita cerrarlo y seguir adelante. Si ese cementerio existía para esconder algo, para mantener algo alejado del conocimiento público,
Entonces, ¿por qué alguien me envió las coordenadas? ¿Por qué alguien abrió esa puerta específicamente para mí? ¿Fue un error? ¿Una trampa? ¿Una advertencia disfrazada de invitación? ¿O hay alguien más en todo esto que tiene razones propias para que ese lugar sea encontrado? Alguien que sabe exactamente lo que ocurre ahí. Alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Alguien que está esperando a ver qué hace el que recibe las coordenadas. Alguien que lleva mi mismo apellido. Esta semana encontré algo más. No lo buscaba. Buscaba otra cosa completamente distinta y me lo encontré en un contexto que no tenía ninguna relación aparente con nada de lo que he contado. En un foro de genealogía, de todos los lugares posibles, alguien había publicado una consulta sobre su árbol familiar. Buscaba información sobre una rama de su familia que había emigrado hacia el interior de España desde una región costera a mediados del siglo XX. La persona daba detalles específicos, fechas de nacimiento, nombres de bautismo poco comunes, el nombre del pueblo de origen. Y en los comentarios, alguien había respondido, no con información genealógica, no con nombres de registros civiles o archivos parroquiales, con unas coordenadas. Las mismas coordenadas que me llegaron a mí. El comentario tenía 3 días. El perfil del usuario que lo había publicado era nuevo, creado esa misma semana, sin foto, sin historial, sin ninguna otra publicación en ningún otro foro. Solo ese comentario, solo esas coordenadas. Le escribí al usuario del foro de genealogía. Le pregunté si sabía qué significaban esas coordenadas. Respondió en menos de 1 hora. ¿Usted también las recibió? Me quedé mirando esa respuesta durante un buen rato antes de decidir qué decirle. Pensé en si era otra pieza de algo más grande que yo no comprendía. Pensé en si responderle me metía más adentro de algo de lo que ya debería estar. Pensé en si esta persona era real o era otro mecanismo de algo que no alcanzaba a ver en su totalidad. Luego, pensé en el nombre en la losa. Y respondí. Le dije que sí, que yo también había recibido esas coordenadas, que había ido al lugar, que lo que había encontrado allí era difícil de explicar. Tardó 12 horas en responder, y lo que dijo era esto. Mi hermana desapareció hace 6 meses. No había señales de que fuera a marcharse. No había conflictos que explicaran que cortara el contacto. Simplemente un día dejó de existir para todos los que la conocíamos, y nadie, ni la policía ni nadie, ha encontrado nada. Ayer encontré esas coordenadas en mi correo y no sé qué pensar. ¿Usted fue allí? ¿Qué hay ahí? No sé qué decirle. No sé si decirle lo que vi. No sé si hay algo que pueda decirse que no haga todo esto irremediablemente peor para esta persona. No sé si las 5 tumbas con tierra reciente que vi en ese claro, las que no tenían nombre, las que tenían fechas de este año, tienen algo que ver con lo que esta persona busca. No sé nada con la certeza suficiente para actuar. Solo sé que ese cementerio existe en algún lugar de ese monte, que no figura en ningún registro de ningún tipo, que alguien lo mantiene, que las tumbas más recientes no tienen nombre, que alguien pone flores frescas sobre ellas, que el nombre que vi en esa losa era el mío, y que esta noche, mientras escribo esto para intentar poner algún tipo de orden en todo lo que ha pasado, acabo de recibir un nuevo correo. Sin asunto, sin texto, solo una imagen, el claro, las tumbas, y en el centro del claro, perfectamente visibles desde el satélite que tomó la imagen, 7 montículos de tierra donde antes había 5. 2 más, sin nombre, sin fecha todavía. He pasado los últimos meses intentando entender qué tipo de lugar es ese. No el lugar geográfico, eso lo entiendo. Un claro en un bosque de la meseta central, en una zona de montes sin titularidad clara, sin acceso catalogado, sin ninguna referencia en ningún documento oficial. Lo que intento entender es la otra dimensión del lugar, la que tiene que ver con las personas y no con la geografía. ¿Quién lo creó? ¿Cuándo empezó? ¿Con qué propósito? Esas son las preguntas que me mantenían despierto a las 3 de la madrugada durante semanas, que hacían que los días ordinarios tuvieran una textura diferente, como si una parte de mí siguiera en ese claro,
mientras el resto continuaba con la vida normal. Empecé a buscar de manera diferente. No coordenadas, no imágenes de satélite, no foros anónimos. Empecé a buscar en los archivos históricos. Los registros civiles de los municipios de la zona van bien documentados hasta los años 50 del siglo pasado. Después hay lagunas. No grandes, no sistemáticas, pero lagunas. Periodos de 2 o 3 meses en un año determinado donde las inscripciones de defunción bajan de manera estadísticamente significativa y luego vuelven a la normalidad como si nada. Eso tiene varias explicaciones posibles. Epidemias, emigración masiva que vacía los pueblos antes de que el sistema de registro se actualice, incompetencia burocrática o desinterés del funcionario de turno. Pero en uno de esos periodos, en uno de los municipios más cercanos a las coordenadas que me habían enviado, encontré algo que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. Un periodo de 4 meses a principios de los años 70 en el que las inscripciones de defunción desaparecían por completo. No bajaban, desaparecían. 4 meses de 0 muertes registradas en un municipio con una población de varios cientos de personas en esa época. Consulté al archivero. Me dijo que en esa época hubo un incendio parcial en el archivo municipal, que algunos registros se perdieron. Le pregunté si había un listado de qué registros específicamente se habían perdido. Me miró de una manera que conocí inmediatamente. Era la misma manera en que me había mirado el hombre con la pala, evaluativa. Eso fue hace más de 50 años, me dijo. ¿Por qué le interesa? No respondí. Salí del archivo. Empecé a pensar que estaba buscando en el lugar equivocado. Los registros civiles documentan a las personas que el sistema conoce, pero hay personas que el sistema nunca ha conocido, que existen en los márgenes de cualquier estructura administrativa. En la España rural de los años 40, 50 y 60, había más de esas personas de lo que la historia oficial tiende a reconocer. Hijos no registrados, inmigrantes sin documentar, personas que, por alguna razón, habían caído completamente fuera del radar institucional. Personas que podían desaparecer sin que nadie con autoridad notara su ausencia. Empecé a buscar en los archivos de la prensa local de la época. La hemeroteca digital tiene una cobertura irregular, con grandes lagunas en las publicaciones de provincias, pero lo que hay es suficiente para construir una imagen fragmentaria. Encontré varias notas breves en diferentes años sobre personas desaparecidas en zonas rurales de la región. No artículos de investigación, solo notas de 3 o 4 líneas del tipo que en esa época los periódicos de provincias publicaban con una regularidad que sugería que la desaparición de personas en zonas rurales era considerada un hecho lo suficientemente ordinario como para no requerir más espacio. Algunas de esas notas tenían fechas que se concentraban en periodos específicos, los mismos periodos que los huecos en los registros civiles. No puedo afirmar que hay una conexión directa. No tengo la prueba que conecte los puntos de manera que resistiera cualquier escrutinio serio, pero hay una geometría en los datos que no soy capaz de ignorar. Un espacio en el que se enterraba a personas que el sistema no iba a echar de menos, que continuó funcionando durante décadas, que alguien mantiene activo todavía, que tiene flores frescas sobre las tumbas más recientes. ¿Quién pone esas flores? Esa pregunta me pareció durante semanas la más importante, más que las tumbas en sí, más que el hombre con la pala, más que los mensajes anónimos. Las flores frescas implican a alguien que regresa, a alguien que sabe dónde está la tumba de una persona concreta, a alguien que tiene una razón para volver, a alguien que llora a alguien. Eso cambiaba la imagen que me había construido. Porque si hay alguien que pone flores sobre esas tumbas, hay alguien que sabe lo que hay debajo. Y si sabe lo que hay debajo y regresa a llevar flores,
entonces la relación entre esa persona y el cementerio no es la de una víctima con su verdugo. Es más compleja, es más oscura de una manera diferente. Seguí hablando con la persona del foro de genealogía, con cautela, con la conciencia constante de que no sabía quién era realmente ni qué papel jugaba en todo esto. Me contó más sobre su hermana. Se llamaba Lucía, 32 años. Vivía sola en una ciudad a 3 horas de donde yo estoy. Trabajaba como enfermera. Tenía una vida aparentemente ordinaria y estable. Desapareció un martes de mayo. No dejó ninguna nota. No retiró efectivo de su cuenta antes de desaparecer. No dijo nada a ningún conocido que sugiriera que estaba planeando marcharse o que tenía problemas que pudieran explicar una desaparición voluntaria. La policía investigó durante 3 semanas y no encontró nada. Archivaron el caso como desaparición voluntaria de persona adulta. Eso también existe. El sistema tiene un umbral muy alto para investigar la desaparición de adultos sin señales evidentes de crimen, porque la mayoría de esas desapariciones tienen una explicación mundana que aparece sola con el tiempo. Pero la hermana de Lucía, la persona con quien hablaba, no creía que fuera voluntaria. La conozco, me escribió. Conozco a mi hermana. Hay cosas que no dejan de encajar. Hay detalles que no cuadran con que se haya ido por su propia voluntad. Le pregunté qué detalles. Sus plantas. Tenía 5 plantas en el apartamento. Las regaba cada 2 días. Llevaba haciéndolo desde hacía 4 años. Si se hubiera ido voluntariamente, se las habría llevado o se las habría dado a alguien. Estaban muertas de sed cuando entramos al apartamento. Le pregunté si había algo más. Una semana antes de desaparecer, me llamó. No para nada específico, solo para hablar. Pero al final de la llamada dijo algo que no comprendí en ese momento y que ahora no puedo sacar de mi cabeza. Dijo, si alguna vez no sabes nada de mí durante más de una semana, busca en el lugar donde fue el abuelo. Le pregunté qué significaba eso. Eso es exactamente lo que no sé. El abuelo murió hace 20 años. Nunca habló de un lugar específico. Nunca dije nada sobre él que me diera pistas sobre lo que quería decir. Pero cuando recibí esas coordenadas en mi correo, pensé que quizás era eso. Quizás era el lugar donde fue el abuelo. Me quedé con esa conversación durante días. El lugar donde fue el abuelo. Una frase que tiene sentido en un contexto y en otro contexto se convierte en algo completamente diferente. ¿Qué sabía Lucía que la empujó a dejar esa pista en forma de aviso a su hermana? ¿Qué había encontrado que la puso en peligro? ¿O me equivocaba en la dirección en la que apuntaban las preguntas? Porque también era posible, perfectamente posible, que Lucía hubiera desaparecido por razones que no tenían ninguna relación con ese cementerio. Que las coordenadas que le habían enviado a su hermana fueran otra cosa. Un mensaje de alguien que había encontrado esas coordenadas en algún lugar y las había usado sin saber lo que significaban. Pero entonces, ¿por qué enviárselas a ella específicamente? ¿Por qué a alguien que buscaba información sobre una familia cuyo apellido coincidía con el que había visto en la losa de pizarra? Busqué el apellido, el que había visto en la losa. No el mío directamente, el apellido como herramienta de búsqueda en combinación con la zona geográfica y los periodos históricos que estaba investigando. Encontré algo en un archivo de una hemeroteca universitaria que no estaba digitalizado y que alguien había escaneado parcialmente y subido sin mucho criterio. Una nota de prensa de los años 60. 3 párrafos sobre la desaparición de un hombre con ese apellido en una zona rural de la provincia. La nota era escueta, del tipo que los periódicos de la época dedicaban a esas historias cuando no había información suficiente para más. Decía que el hombre había salido de su domicilio en un pueblo de la zona, una mañana y no había vuelto. Que las autoridades habían iniciado una búsqueda, que los vecinos de la zona colaboraban. No había una nota de seguimiento. La historia simplemente desaparecía ahí, sin resolución, sin una línea final que dijera qué había pasado. Hay un tipo específico de vacío en los archivos históricos que no es la ausencia de información, sino la presencia de información cortada. La nota sobre una desaparición que no tiene seguimiento. El expediente que termina a la mitad sin una resolución.
el nombre que aparece en un registro y luego no vuelve a aparecer en ningún documento posterior. Esos vacíos son siempre más significativos que el texto que los rodea. Son la forma que tiene el silencio de comunicar algo. Esta fue la última cosa que encontré antes de decidir escribir todo esto. En un grupo de Facebook de genealogía regional, de esos donde la gente intercambia fotos viejas de pueblos y comparte fragmentos de árboles familiares en busca de conexiones, alguien había publicado una foto antigua, en blanco y negro, con la calidad de grano y los contrastes de las fotos tomadas a principios de los 60. Mostraba a un grupo de personas, quizás 20 o 25, de pie en lo que parecía ser el exterior de una edificación rural. Hombres y mujeres de distintas edades, vestidos de manera formal para lo que claramente era una ocasión especial. En el pie de foto, alguien había escrito con caligrafía antigua: reunión de familias, monte del nombre del lugar que he decidido no reproducir, primavera de 1961. La foto tenía 14 comentarios. En 13 de ellos, personas distintas reconocían a algún familiar en la imagen. En el 14º, alguien había escrito solo esto: yo estuve allí ese día, tenía 8 años. Todavía sueño con lo que hicimos después. No había respuestas a ese comentario. El perfil del usuario que lo había escrito estaba desactivado. No sé qué hicieron en ese monte, en la primavera de 1961. No sé qué sueña esa persona todavía. No sé cuántas generaciones lleva funcionando ese lugar, quién lo inició, qué lógica interna lo gobierna. Pero sé que ese apellido aparece en la foto, el mismo apellido de la loza, el mismo apellido que llevo yo. He tomado una decisión. No sé si es la correcta. He decidido responderle a la hermana de Lucía. Le voy a contar lo que vi en ese claro. Le voy a describir las tumbas recientes, la tierra fresca, las flores. Le voy a hablar del hombre con la pala y de las 2 figuras detrás de él. No voy a decirle qué había en la loza. No todavía. Primero necesito saber si el apellido de Lucía es el mismo que el mío, si hay alguna conexión de sangre entre ella y yo, entre ella y el hombre que desapareció en los 60 y nunca apareció en ningún registro posterior, entre esa foto en blanco y negro de una reunión de familias en un monte en 1961. Si la hay, entonces las coordenadas que recibimos ambos no fueron un error, fueron un mensaje, para nosotros específicamente, de alguien que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Esta mañana, antes de empezar a escribir este relato, recibí otro mensaje. No al correo, al teléfono. Un número desconocido. Un mensaje de texto de una sola línea. No se lo cuente a nadie más todavía. Eso es todo. No se lo cuente a nadie más todavía. Esa palabra, todavía, no es una prohibición permanente. Es un plazo. Alguien está esperando algo. Alguien está calibrando cuánto tiempo más puede mantener esto en silencio. Y ese alguien sabe que yo ya he empezado a escribirlo. Si estás escuchando esto, entonces ya es demasiado tarde para el silencio. Alguien más sabe dónde está ese cementerio. Alguien más lleva ese apellido. Y en algún lugar de un bosque que no aparece en ningún mapa, alguien sigue trabajando con una pala mientras las flores sobre las tumbas se van marchitando y son reemplazadas por flores nuevas. Porque siempre hay flores nuevas. Porque siempre hay alguien que regresa a ponerlas. Hay lugares que el mundo ha decidido olvidar, no porque sean irrelevantes, no porque nadie los haya visto, sino porque lo que ocurre en ellos solo puede seguir ocurriendo si permanece en silencio. Yo rompí ese silencio durante unas horas. Caminé hacia el centro de algo que no comprendía, y cuando me fui, alguien se aseguró de que no quedara ningún rastro de que había estado allí. Pero yo estuve allí, yo vi esas tumbas, yo vi ese nombre, y hay alguien más que también recibió las coordenadas. Alguien que tiene una hermana que desapareció hace 6 meses. Alguien que todavía está esperando respuesta. El cementerio sigue ahí. Aunque tú no puedas encontrarlo, aunque los mapas digan que no existe. Sigue ahí.
Y lo peor de este lugar no es lo que hay debajo de esa tierra. Lo peor es que alguien sigue eligiendo quién va adentro, y que hasta ahora ese alguien siempre ha sabido exactamente dónde estabas tú.